Tengo un serio problema con este anime, y es que no puedo con él de la cantidad de sentimientos que me ha hecho sentir. O sea, me ha hecho tener tanta cantidad de sentimientos tan diferentes que casi no puedo ni soportarlo. O sea, mi kokoro, mi corazón casi no puede ni aguantarlo. Creo que podéis comprobar un poquito bastante que este vídeo no tiene ningún guión. O sea, lo estoy sacando así de mi interior, lo estoy sacando así un poquito de aquí y ahora, porque no puedo estructurar esto, no puedo estructurar todo lo que tengo que decir, así que voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, pero madre mía, aquí hay mucho que comentar. Kimi ni Todoke es un anime del que yo he oído hablar muchísimo, que sé que a muchísima gente le encanta y que sé que muchísima gente está esperando ahora la cuarta temporada. Por supuesto, yo también me he sumado al carro de la super espera y ansiada llegada de esta, y me dio mucha curiosidad por saber por qué gustaba tanto. Lo vi ahí y dije, venga va, voy a darle una oportunidad, y me cago en Dios, la madre que me parió. O sea, madre mía. Para empezar, ya la premisa me llamaba bastante la atención. Una chavala que por su nombre y aspecto es equivocada con la niña del pozo. Es decir, ella se llama Sawako, pero la llaman Sadako porque además de que el nombre se parece, su aspecto es bastante sombrío, tiene muchas dificultades también sociales, entonces pues bueno, da un poquito de pánico y parece sacada del propio pozo, entonces pues eso. Y es el nombre por el que la llama todo el mundo, por el que la teme todo el mundo y demás. Pero resulta y pasa que un día conoce a un chavalín que no le tiene miedo, que a él le da exactamente igual su apariencia, le da igual su nombre, lo único que le interesa es lo bien que le trata desde un principio y se enamora desde un principio de ella. Y la historia trata básicamente del amorío entre estos dos, es una historia de amor, es un rom-com para quien por lo que sea no lo conozca. Entonces esa primera premisa de que ella da miedo, de que la llaman como la niña del pozo y de que no consigue sociabilizar adecuadamente me llamó bastante la atención. Sí que es cierto que yo en un principio lo relacioné bastante con Komi-san. No sé qué anime fue antes, yo creo que fue antes el de Kimi ni Todoke antes que el de Komi-san, pero más o menos es como el mismo tipo de historia, así a grandes rasgos. Es una chica con dificultades sociales, en este caso esta sí que puede hablar, pero la cosa es que da un pánico del horror. Y el chaval que la ayuda a sociabilizar más, a estar más cuajada con la gente, a tener mucha más relación con los de clase, a soltarse bastante más. Entonces por eso también los relacionaba bastante y me parecían bastante similares. Pero a medida que pasaban los episodios cada vez encontraba más diferencias entre estos dos. Sawako no es que tenga dificultades para hablar como tal, o sea, no es que tenga una ansiedad social tan marcada como Komi. No es simplemente que no le salgan las palabras, sino que muchas veces lo intenta, ella sí que llega a armarse de valor, pero la gente es la que la rechaza, es la gente la que se aleja de ella por su apariencia, por su aspecto y porque la forma en la que tiene de hablar es bastante terrorífica. Pero aún así ella no desiste, no es que necesite libros como le ocurría a Komi-san, de que necesitaba buscar cómo hablar con los demás, libros de autoayuda y cosas así, de cómo comunicarse correctamente. O sea, el centro de toda la historia no es el que no pueda comunicarse como ocurre en Komi-san, sino que lo que tiene que tratar Sawako realmente es esa apariencia principal que da, esa forma que tiene de formular las frases, esa aura que transmite, y es Sota el que le ayuda a encontrar de primeras, a empezar ese camino de encontrar la forma de comunicarse de la mejor manera posible, de encontrar apartar ese aura de miedo, de terror que emite y poder mostrarle realmente a la gente lo buena persona que es, lo que realmente ella quiere transmitir, que es hacer amigos, que es que ella no tiene malas intenciones, que lo único que quiere es ayudar lo máximo posible a los demás y que siempre antepone a los demás antes que a ella. Y al final con quien lo comienza a encontrar esa manera, esa fórmula mágica, digamos, de comunicación es con Sota, es con el chico que realmente ve en ella algo más que una niña del pozo, que se fija en algo bastante más allá de su apariencia física, de esos pelos negros, de ese peinado, de ese aura. Él ve mucho más allá, él ve esa sonrisa y dice, esta chica tiene algo muchísimo más de lo que la gente comenta. Y es por ello por lo que él comienza a enamorarse, y es por ello por lo que ella comienza a admirarle y comienza a querer acercarse más a él, porque él sí tiene esa facilidad que ella no tiene. Y es como comienza esta bonita historia, es como comienza esta relación de al principio admiración que luego se convierte en algo más, se convierte en una amistad preciosa, pero que luego les ocurren un montón de movidas raras, de muchos malos entendidos y muchísimas situaciones extrañas que
hacen que tengan muchos altibajos esa relación, pero a lo largo de ese camino, a lo largo de esa transformación en su relación, ocurren muchas otras distintas. Sawako encuentra a sus primeras amigas, con las que tiene también malos entendidos, como nos ocurre a nosotros en la vida real, y se vuelve a rejuntar con ellas, resuelven los malos entendidos, resuelven todas las situaciones que tienen, y me parece un anime bastante humano, me parece un anime con el que nos podemos sentir bastante identificados. Sí que es verdad que obviamente está bastante, digamos, exagerado, que está bastante bien pintado, digamos, para lo que realmente podría ocurrir en la realidad, o sea, es como que ponen lo mejor de las situaciones que pueden ocurrir, pero sí es bastante humano, sí que es bastante cercano, y eso me parece bastante bonito. Sé que es cierto que este tipo de animes son bastante así, es algo que suelen lograr en nosotros como espectadores, y que por algo también nos gustan bastante este tipo de animes así de instituto, de colegiales, de colegialas, de amor y desamor y demás, porque son cosas como muy humanas, muy cercanas a nosotros como espectadores. No es un mundo fantasioso ni un mundo lleno de sangre, lágrimas y horror, sino que es algo que nos podría ocurrir a nosotros perfectamente en nuestro día a día como seres humanos que hemos ido a un instituto que somos. Una de las cosas que más me han gustado de este anime ha sido que, aunque en muchas ocasiones llegaba a sacarme de quicio, lo jodido o lo irónico es que eso que me hacía rechazarlo, que me hacía sacarlo de quicio, hacía que solo quisiera ver más y más y más. O sea, si os digo que me he tragado la primera y segunda temporada en 3 días así a grosso modo, yo creo que me entendís, sobre todo los amantes de esta franquicia y de esta historia. Con todos sus malos entendidos, con todos sus dramas, todas las situaciones que incluso podían llegar a ser absurdas para nosotros, curiosamente eso que hacía que tanto lo rechazara, bueno, rechazar así muy entre comillas, o que me sacara más de quicio que otra cosa, o sea, es como la frase estándar, me saca de quicio, hacía además que me enganchara más que otra cosa. Es súper irónico, hacía que fuera lo que realmente me enganchara a este anime, a tener que verme un episodio tras otro, tras otro, tras otro, y tener que ver, a ver cómo acababa esa movida, porque es que si no, no pegaba ojo en toda la noche. Y eso también es algo que destaco mucho de este anime, que es uno de como de muchos contrastes, o sea, que te hacen sentir como sentimientos muy diferentes y muy encontrados, y que incluso con una misma cosa puedes tener impresiones y visiones de lo mismo muy distintas y a la vez que se junten. Es como muy extraño. Por ejemplo, con esto de los malos entendidos que os digo, por una parte, como parte occidental mía que tenemos y que al final es como otro prisma, muchas situaciones o muchas absurdeces que nos parecen o como muchas cosas que pasan es que nos parecen sumamente estúpidas y una puta gilipollez que se puede resolver en un plin, simplemente hablando, simplemente cogiéndolo así de por banda y decirle, oye tío, que me gustas, dime tú qué te pasa, y ya está. Pero es como una visión muy occidental, y es una cosa de la que pegamos muchos los occidentales, los otakus occidentales, que vemos este tipo de historias, que al final está escrito por orientales y tienen una forma de ver la vida bastante distinta a la nuestra. Son más vergonzosos, no suelen ser tan claros con sus sentimientos porque su tipo de sociedad no se lo permite y tal pascual, pero ese sentimiento de absurdez y de decir, pero ¿qué cojones estás haciendo? Está ahí. Y como occidental que soy, pues al final peco de ello. Al final también lo veo desde ese prisma, y por eso también hay momentos en los que solo quiero tirar el móvil o el portátil a la mierda y decir, por favor, para ya, que es que esto ya se está pasando de castaño oscuro. Pero por otro lado, esa misma situación y esa lentitud, sobre todo lentitud, me parece súper lenta esa historia, es lo que hace que te enganche, es lo que hace que estés los 25 minutos del episodio así, que es que igual no pasa absolutamente nada, pero es tan reflexivo, hace tanto hincapié en los sentimientos y hace tanto comerse la cabeza y lo muestra tanto, que es que te engancha completamente. Y no lo entiendo, no entiendo por qué algo así me engancha tanto, sobre todo cuando soy una persona que normalmente ese tipo de cosas así tan absurdas, tan gilipollas, me sacan de quicio, me sacan de mis casillas, y es lo que hacen que tire un anime a la mierda. Pero no sé por qué con este anime no lo ha hecho, no sé por qué esta historia lo que ha logrado es conseguir lo que consiguen mucha gente que realmente os gusta este tipo de historias, y sobre todo esta historia en concreto ha conseguido hacer que no lo aborrezca. Sí que es verdad que estaba como en el límite de querer tirarlo a la mierda, pero nunca llegaba a cruzar ese límite, siempre como que me daban esa pequeña pildorilla de venga va, que ya van avanzando en su relación y cosas así, esas pequeñas situaciones que hacen que venga va, que algo estoy viendo, ¿sabes? Que no te hagan perder la esperanza y decir es que sois gilipollas así perdidamente. Y me parece que tiene como ese límite perfecto de llegar a hacerte sentir incluso rabia, incluso ira, incluso os quiero matar gente, pero nunca cruzar esa línea de llegar a ser lo suficientemente absurdo como para querer lanzarlo a la mierda, lo suficientemente pesado
pesado, lo suficientemente lento como para querer decir ya hasta aquí, es que no puedo más, o sea, me veo el final y ya está, sino que te mantenía en ese limbo, en ese punto justo, en esa cuerda floja, exacta, en esa tensión concreta como para poder sentir esos sentimientos a lo máximo posible, pero no lo suficiente como para tensar demasiado la cuerda y hacer que se rompa y querer que lo mandes todo a la mierda. No sé, me parece perfecto y me parece sublime que hayan conseguido eso, sobre todo en mí, que soy una persona que no es que tire fácil los animes a la mierda, pero sí que con este tipo de sentimientos o este tipo de tensiones, digamos, es como que soy más propensa a mandarlo a la mierda, pero no lo ha conseguido y eso es algo que me flipa de este anime, por lo que tanto os lo recomiendo también, porque a pesar de que soy bastante reacia a este tipo de sentimientos y a ese tipo de tensión tan heavy que ha conseguido en mí y a ese tipo de, joder, de focus, digamos, de que por favor que lo consigan ya o que hagan algo con su puta vida medianamente decente que haga que me deje de tirar de los pelos y mantenerlo justo en el límite exacto, en el que ya estaba a punto de mandarlo a la mierda y me dan esa pildorilla, ese momentico que dice, venga, va, ya está, le voy a seguir dando una oportunidad, voy a seguir continuando con esta porque me está enganchando demasiado y esta historia está demasiado interesante y no me suelta, es que no me suelta. Es súper flipante, es un anime que te engancha desde el primer momento y que, aunque sí que es cierto que hay como un punto concreto, unos episodios concretos en los que sí que me parecía que se estaba alargando demasiado esa, digamos, tensión en donde no ocurría nada así interesante entre pildorilla y pildorilla, voy a llamarlos de esa manera, me refiero a momentos así de que te revuelve el estómago de las mariposillas y de ay, por fin van a conseguir algo. Sí que es verdad que ha habido un momento concreto en el que he sentido eso y está como que me empezaba a desenganchar o a sentir que ya lo aborrecía, esa es la palabra, pero me han dado esa siguiente pildorilla en el momento justo como para no dropearlo, básicamente. Otra cosa que sí que me ha gustado bastante también ha sido los momentos de comedia. Se nota que es un rom-com, pero sí que es verdad que esto sí que es una diferencia muy grande que creo que tiene con Komi-san. Komi-san lo considero un anime más para reírte, no hace tanto hincapié en el asunto romántico, que también lo tiene, sino que le da más importancia al apartado cómico y sobre todo a la ansiedad social de Komi. Pero este anime lo considero más para un público un poquito más mayor, más adolescente, se podría decir, como más 15-16 años, más alguien que realmente busca que se centre la obra en el enamoramiento, digamos. Que sí que haya esos momentos de comedia, por supuesto, esas caras extrañas que les ponen a los personajes que tanto te hacen reír, esos males entendidos que te hacen partirte los cojones, esos comentarios y ese tipo de cosas que le dan esa chispa y limonada de comedia a la obra en sí, pero sí que es cierto que lo he visto como un poco más maduro que Komi-san. Sí que los diferencia bastante en ese sentido, ese seriedad, ese tomarse más en serio la parte romántica, ese más centrarse en el romance como tal, que sí que se le da mucha importancia también a otros asuntos como puede ser el de la amistad, que también me parece bastante importante, que destaca bastante, ese saber tratar los malos entendidos hablando y aprender a hablar sobre ellos y a saberse transparente para resolverlos, el no dejarte llevar por los miedos o sobre todo por los prejuicios o el yo pensaba que pensabas tal o yo creía que tenías esta impresión de mí y demás, con lo que tanto se juega en esta obra, el dar ese valor o ese mensaje, digamos, de que hay que aprender a hablar las cosas, de que hay que aprender a ser transparente, porque muchas veces lo que a uno le parece que es, muchas veces no llega a ser de esa manera, o sí que puede ser de esa manera, pero tal vez no con tanta importancia o con tanto dramatismo con lo que uno puede llegar a pensar dentro de su cabeza. Y me parece que es un mensaje también muy bonito que tiene este anime, además de esas pildorillas, digamos, de amor y de romance que tanto nos remueven por dentro, pero digamos que para la gente que no le gusta tanto el romance, creo que también puede centrarse en este otro tipo de cosas que también trata la obra, en valores bastante bonitos, bastante importantes, el cómo tal vez no sea tan catastrófico el mundo como uno piensa, que la gente no te odie tanto y simplemente venga de un malentendido o de una primera impresión que no viene tanto de ti, sino de tu aspecto físico o de los rumores que han ido hablando por ahí de ti y cosas de ese estilo. Sí que es verdad que la parte de rivalidades y cosas así más con Kuromi y esta gente pues me da un poco para atrás, pero también lo veo como normal en este tipo de asuntos románticos, porque pues puede llegar a darse, como digo, o sea, es un asunto que si lo pasamos a la realidad puede pasar perfectamente, y aunque no me haya gustado tanto, pues bueno, pues también me parece que tiene su importancia dentro de la trama, y sí que también te muestra mucho como igual tú tenías una primera impresión de alguien que luego realmente no es así, y cosas de ese estilo, esa
falsedad también que vemos representada en este personaje que os digo, en esta rivalidad que tiene con la protagonista, ese cómo aprender a encajar los golpes, ese digamos que te declares a alguien y cómo te rechaza y cómo tienes que aprender a vivir con ello, o que te hubieras unas falsas esperanzas que luego no se dan. No sé, me parece que trata temas bastante interesantes y que podemos encontrar en nuestro día a día y que al final, pues lo que digo, es una obra que te hace empatizar muchísimo con ella porque realmente podría de llegar a darse y que incluso algunas personas podríamos incluso llegar a sentirnos identificadas con ciertos personajes en concreto porque decimos, hostia, que es que yo he vivido eso, que es que, cuidado, cuidado con esta pava o cuidado con este tipo de arpías. No sé, realmente es una obra de la que tampoco tengo mucho más que decir y que también me gusta mucho eso, el que tampoco tenga mucho más que decir de ella, porque como que ya lo emite por sí misma, es como transparente, es decir, esto es lo que tengo, si te gusta bien, y si no también, no te preocupes, habrá otras obras que te gusten, pero al menos no voy a ser una puta falsa contigo, o sea, esto es lo que hay, si te gusta, míratelo, perfecto, espero que disfrutes de mí, si no, pues bueno, te vas a otra cosa y ya está, pero lo que no voy a darte es con medias tintas, no te voy a mostrar una cosa que luego realmente no es así para que luego te desanimes, no, yo soy transparente, yo te muestro lo que hay y punto. Y eso es una cosa que me gusta mucho de esta obra, que ya está, te muestra lo que hay y punto, y tú lo coges o lo dejas, lo que te apetezca. Y que sea una obra tan sencilla, es que me parece súper sencilla, porque tampoco es nada del otro mundo, pero que te llega a transmitir cosas tan bonitas, valores tan interesantes y que podemos aplicar en nuestro propio día a día, que incluso con su sencillez te enganche lo suficiente como para creer que hay muchísimo más trasfondo y muchísimas más cosas y muchísimo más iceberg del que realmente te podría parecer en un principio. Y la verdad es que poco más tengo que decir al respecto. Tampoco quería que fuera aquí una review o digamos un repaso así de la obra muy espectacular ni nada así, sino que quería, joder, explicar esa antítesis, digamos, ese toma una de cal y otra de arena que te da esta obra, de que es sencilla pero a la vez es un poco enrevesada y un poco compleja dependiendo de cómo mires los trasfondos. Te parece muy básica, pero realmente luego te puede llegar a transmitir mucho y puedes llegar a empatizar mucho y a conectar mucho con esta obra y hacer que solo quieras ver más y más y más. Te parece también una obra bastante repetitiva en un principio, como que son cosas como que ya has visto y sabes perfectamente cómo va a acabar la movida, sabes perfectamente qué tipo de amistades va a tener, qué tipo de rivalidades, qué tipo de relación van a tener el muchacho y la muchacha, qué tipo de comidas de cabeza y demás, pero aún así a la vez te da esa sensación de novedad, esa sensación de querer ver más y más y más porque crees que lo que estás viendo es como nuevo y te da esa sesión de dopamina extra que necesitabas y ese quiero más y más y más y quiero ver cómo acaba esto. Te parece en un principio muy lenta, pero a la vez tampoco se te hace pesada porque te da lo que necesitas en el momento adecuado, y me parece una obra más de extremos, de que te da una y otra cosa a la vez, de que te parece una cosa pero luego llega a ser otra, pero realmente sí que es, pero tú la sientes como tal y no sé, me parece un sentimiento brutal y es lo que más destacaría de esta obra. Ese es así y realmente es así, pero también es así. Y aunque en un principio te parezcan sentimientos contrarios y aunque en un principio te parezcan impresiones contrarias que no pueden estar en una misma persona acerca de una misma obra, o no pueden estar siquiera en una misma obra, no pueden hacerte sentir las dos cosas que parecen en un principio completamente contrarias, realmente llega a unirlas y me parece súper flipante que algo o una historia pueda llegar a encontrar algo así, porque normalmente es o te hacen sentir como de una manera así plana o como cierto tipo de sentimientos o te hacen sentir los otros, y es raro encontrar una obra que realmente logre aunar o logre unir dos sentimientos tan contrarios o una cantidad de sentimientos tan dispares y tan coloridos de diferentes índoles completas y absolutas y todo junto en una misma persona y en un mismo corazón y en una misma impresión. No sé, me parece súper fuerte, me parece un punto muy a destacar y que yo sería lo que más destacaría, valga la redundancia, de esta obra. Por eso también os la recomiendo tanto, y para los que no seáis amantes de los enamoramientos y estas cosas, aún así también os recomiendo salir un poco de la burbuja de shonen y de otro tipo de cosas que os gusten, que le deis una oportunidad y que igual os llega a transmitir lo mismo que a mí. Igual decís, joder, me ha sorprendido más de lo que pensaba, tenía una impresión o un prejuicio completamente distinto y joder, me ha hecho cambiar de opinión, me ha cerrado la boca y ha hecho que igual no rechace tanto este tipo de género más que otra cosa,
amorosa y realmente me ha abierto la puerta a otro tipo de historias. Ha logrado que no me cierre tanto en mi sota, caballo y rey, que es lo que siempre consumo, con una estética súper rosada, súper delicada, una historia muy bonita, muy dulce, que hace mucho hincapié en los sentimientos, que hace sobre todo hincapié, por supuesto, en la relación entre Sota y Sawako, pero que también va muchísimo más allá, va mucho más allá de esa relación amorosa, hace mucho hincapié en las relaciones de amistad, hace mucho hincapié en valores tan importantes como saber resolver los conflictos, saber resolver los malos entendidos y el anteponer a la otra persona, la relación que tienes con la otra persona, a tu ego y a tus prejuicios y a tu yo creía, yo pensaba, porque como todos sabemos, Don Creíque y Don Pensé que son amigos de Don Tonteque, y es como un lema bastante interesante y bastante a recalcar que te muestra esta obra, además de darte un espacio así más de lentitud, de no tanto acción y tanto sangre, sudor, vísceras, lágrimas por aquí y por allá, sino que es un ritmo muchísimo más lento que te hace disfrutar de cada microsegundo de la obra, que te hace adentrarte del todo dentro de esta y que sobre todo, no quiero volver a repetirme, pero básicamente es lo que os he dicho antes, recalcar, y lo que más destaco de ella, ese sentimiento tan polarizado, ese llegar a juntar en una misma impresión tantos sentimientos tan contrarios en una misma obra y que ésta te llegue a hacer sentir cosas tan diferentes, tan bien hiladas y tan perfectamente superpuesta una a la otra a cada paso que dan los protagonistas. O sea, es como que te coge de la mano y hace que les acompañes en cada paso que dan, en cada duda, en cada prejuicio, en cada malentendido, en cada sentimiento de ira, en cada sentimiento de tristeza, en cada sentimiento de alegría, en cada momento fundamental, en cada comida de cabeza, te coge de la mano y hace que les acompañes de una manera preciosa y que te hace sentirte dentro de la propia obra, con tus propias comidas de cabeza y con tus propios sentimientos encontrados, que al final es lo que también les ocurre a ellos y por lo que también empatizas tanto con ellos. Y esto es básicamente por lo que os recomiendo Kimi ni Todoke, un anime que realmente me ha hecho recapacitar bastante, que me ha llegado muchísimo más de lo que pensaba y que ahora entiendo por qué a tanta gente le gusta y por qué tanta gente está esperando su siguiente temporada, así que esperaremos con ansias la continuación de esta preciosa historia. Me la seguiré viendo, por supuesto, porque todavía me queda ver la tercera temporada, pero no quería no hablar de ella ya de ya, porque tenía unas ganas inmensas de comentaros mis impresiones y simplemente invitaros encarecidísimamente a verla como sea, invitaros por supuesto a hablar de ella en comentarios, como siempre estáis invitadísimos a ello, y esperemos seguir disfrutando más largo y tendido de esta preciosa historia tan lenta pero a la vez tan disfrutable de nuestros queridos Sawako y Sota.